Hoy vamos a hablar de métricas, 5 cosas que debes conocer antes de comenzar a desarrollar un sistema de medición, de manera que el sistema de medición sea efectivo. Así que comencemos. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Número 1, vamos a hablar qué es un sistema de medición. Tienes que conocer lo que es un sistema de medición. Si no conoces lo que es un sistema de medición, no vas a poder definir métricas que sean efectivas y eficientes, que generen datos que son relevantes, que es la parte bien importante cuando estamos hablando de métricas. Los objetivos de un sistema de medición. ¿Por qué es que necesitamos un sistema de medición? Y cuando hablamos de un sistema de medición, hablamos de medir tecnología, de medir procesos, de medir servicios, de medir desempeño, rendimiento, de medir muchísimas cosas. Así que debemos saber cuáles son esos objetivos, tenerlos claros. ¿Cuál es el uso de los indicadores retrospectivos, conocidos como lagging, y los prospectivos, conocidos como leading? Esos indicadores son excepcionales. Es algo que debemos aprender a cómo utilizarlo. ¿Qué se debe medir? Bien importante, obviamente, de acuerdo al escenario y de acuerdo a las circunstancias. Así que vamos a discutir cosas que se deben tomar en consideración cuando medimos. Y finalmente, debes conocer qué es un factor crítico de éxito, qué es un KPI y qué son métricas y cuál es la relación de esos tres. Así que comencemos a discutir qué es un sistema de medición. Un sistema de medición es un método para disminuir la incertidumbre basado en una o más observaciones que se expresan en forma de unidades cuantificables. 3 términos bien importantes: disminuir incertidumbre, observaciones y unidades cuantificables. ¿Qué queremos decir con esa definición? Número 1, el resultado se mide en valores numéricos. Si no tiene un número, no podemos medirlo. Así que es bien importante que cuando vamos a medir el resultado, contemos con valores numéricos. La observación proporciona respuestas definitivas sobre el estado del objeto. De nuevo, cuando hablamos de medir el objeto, nos referimos a un proceso, a un servicio, a una práctica, a un elemento de tecnología, a un elemento de configuración, cualquier aspecto, lo que estemos midiendo en ese preciso momento. Cuando hablamos de observación, decimos, tú puedes tener todas las métricas que quieras, pero si no hay alguien responsable, directamente responsable, de observar, leer, evaluar esas métricas, esos resultados, no tiene sentido crear un sistema de medición. Las métricas, la información, los datos relevantes nos proporcionan estadísticas, pero alguien tiene que hacer sentido de ellas, alguien tiene que sentarse, observarlas, ver, evaluarlas para poder entonces hacer sentido y ver y determinar finalmente qué es lo que está sucediendo y cuáles son las medidas correctivas. Y el tercer punto es reducir la incertidumbre. ¿Por qué decimos que un sistema de medición reduce la incertidumbre? Porque en un momento dado, cuando hablamos de sistema de medición, tenemos que hacer esa observación de forma periódica, de manera que seamos proactivos y tomemos medidas correctivas rápidamente, sin tener que esperar a que tengamos un caos o no hayamos cumplido con los objetivos luego que hayamos hecho la inversión que hemos hecho tanto en tiempo de recursos e inclusive dinero. Así que la idea de medir es reducir la incertidumbre, es evaluar y tomar acciones correctivas de manera proactiva. Así que bien importante esos 3 términos, esos 3 aspectos clave de un sistema de medición. ¿Por qué es importante medir? ¿Por qué necesitamos medir? Número 1, un sistema de medición nos da dirección. Esa es una parte bien importante. Nos dice qué es lo que está sucediendo. Y si tenemos que tomar medidas correctivas, pues esas medidas correctivas va a cambiar o debe cambiar la forma en que estamos trabajando. En otras palabras, influye en el comportamiento. Y eso es una parte importante en términos de por qué es importante medir. Tomar medidas correctivas, vamos a vigilar qué es lo que está sucediendo. Si tenemos que tomar una acción correctiva, esa acción correctiva va a influir en el comportamiento, en la forma en cómo estamos haciendo las cosas que en ese momento hemos determinado no funcionan.
La otra razón, el otro objetivo para medir es justificar los cambios con datos relevantes. Cuando hablamos de métricas, hablamos de esos valores numéricos. Esa es una información que vamos a sacar de las diferentes herramientas que tengamos. Y si no las tenemos, tenemos que identificar cuáles son, de dónde es que va a salir la información. Pero esos datos deben justificar cualquier cambio que nosotros querramos hacer. Cualquier acción correctiva que querramos implementar debe de estar justificada con datos relevantes. Y esos datos relevantes salen de las estadísticas, de los reportes, de las herramientas que nos proporcionan esos datos relevantes. Así que justificamos cuál es ese curso de acción, por qué requerimos ese cambio. El tercer objetivo es validar las decisiones y confirmar que vamos en la dirección correcta. En otras palabras, ya tomamos una acción correctiva, pues ahora tenemos que validar que estamos en la dirección correcta, que esa medida correctiva fue apropiada. Si no fue la apropiada, tenemos que volver a hacer ajustes. O sea, un sistema de medición, al principio lo digo a mis clientes cuando voy a diferentes proyectos y participo en diferentes proyectos, el hecho de que las métricas no hayamos cumplido las métricas, cuando hacemos un cambio significativo en los primeros 3, 6 meses, no significa que no vamos en la dirección correcta. O sea, no empecemos a cambiar métricas, vamos a seguir vigilando. A lo mejor hay algunas desviaciones que son pequeñas, que con pequeños ajustes podemos cambiarla, pero eso no significa que ahora vayamos a cambiar lo que hemos establecido como objetivo dentro del sistema de medición. Así que esa parte es bien importante, validar, y esta validación debemos hacerla de una forma continua. Esta validación debemos hacerla de una forma regular. Así que para validar las decisiones y confirmar que vamos en la dirección correcta es el tercer objetivo principal de un sistema de medición. Y finalmente, si en el paso número 3 ya hemos tomado una decisión, decimos que esta es la acción, el curso de acción a seguir, vamos a intervenir con, o sea, no estamos cumpliendo, este es el curso de acción que queremos tomar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas correctivas que vamos a llevar a cabo, que vamos a implementar para nosotros poder ir en la dirección correcta, lograr esos objetivos? Así que si en el paso número 3 determinamos que hay cambios que hacer, que esos cambios que hacer requieren un curso de acción y ese curso de acción requiere que tomemos medidas correctivas o implementemos medidas correctivas, pues tenemos que llevar a cabo ese cuarto objetivo. Cuando hablamos de medidas correctivas, unos indicadores que son muy comunes, de hecho en muchos marcos de referencia mencionamos este tipo de indicadores que son excelentes, o sea, son estupendos, nos dan muchísima información. Lo importante es cómo nosotros vamos a trabajar sobre esos o cómo vamos a utilizar esos indicadores. Eso es lo que conocemos como los indicadores prospectivos y los indicadores retrospectivos. Los indicadores prospectivos miran hacia el futuro. Los indicadores retrospectivos miran hacia el pasado. Los prospectivos son los leading y los lagging son los retrospectivos. Imagínese que usted va por una carretera. En esa carretera, todo lo que usted ve por el retrovisor hacia atrás es el camino recorrido. Esos son los indicadores lagging, los retrospectivos. ¿Qué es lo que he recorrido? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Lo que usted mira por el parabrisas es el camino a recorrer, es el futuro. Esos son los indicadores prospectivos. Los indicadores prospectivos nos ayudan a determinar cuáles son las acciones correctivas, siempre mirando a cómo mejorarlas. Tomamos acciones correctivas para volvernos a encauzar en la dirección correcta. Así que esas medidas correctivas deben ser positivas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué cambios debemos llevar a cabo? Los indicadores retrospectivos nos dicen básicamente qué es lo que ha estado sucediendo, ¿okay? ¿Dónde nos encontramos, ¿okay? En comparación a lo que es el objetivo que hemos definido, donde debiéramos encontrarnos? Así que siempre piensen en estos dos indicadores como los lagging, lo que ha estado sucediendo, los leading, lo que debe suceder. ¿Okay? El futuro, el pasado.
Vamos a mirar un ejemplo de cómo podemos aplicar estos indicadores, los lagging y los leading. Bien, digamos, voy a tomar el ejemplo de la gestión de solicitudes de servicio. La gestión de solicitudes de servicio es una práctica que tenemos en ITIL. Lo tenemos desde las primeras versiones. En ITIL 4 le llamamos gestión de solicitudes de servicio. En esa decimos dentro de esta organización, la organización ABC, que el propósito de esa práctica es gestionar las solicitudes de servicio de forma efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos acordados. ¿Cuáles son esos objetivos? Ese es el propósito, ¿no? Tenemos que entender el propósito de la práctica. Ahí definimos cuál es el objetivo. Un objetivo puede ser, o cuáles son los objetivos. Un objetivo puede ser, queremos completar el 90% de las solicitudes que se generan en un periodo específico a tiempo, de forma eficiente y de forma efectiva. Así que ese es el objetivo que queremos lograr. ¿Qué indicadores retrospectivos lagging podemos utilizar en ese ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Vamos a ir a los datos relevantes, a la información, a la estadística que tenemos. Vamos a evaluarla, vamos a observarla y vamos a determinar qué es lo que ha estado sucediendo. Bien, determinamos que solamente el 70% de todas las solicitudes fueron completadas a tiempo en el pasado trimestre. Digamos que ese es el periodo que hemos determinado que vamos a medir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Significa que estamos en un 70% y queremos estar en un 90%. Bien, vamos a entender la razón del por qué. ¿Por qué estamos en un 70% y no hemos logrado alcanzar el 90%? Para ahí determinar si tenemos que tomar medidas correctivas. Recuerden que digamos que esta es una práctica que estamos implementando recientemente. Es posible que no hayamos logrado el objetivo del 90%, pero estamos subiendo, estamos acercándonos. A lo mejor es mejor dejar madurar la práctica porque todavía no tiene demasiado tiempo, no ha madurado lo suficiente, pero estamos en el camino correcto, en la dirección correcta. Si ese es el caso, mi recomendación es dele otro periodo más, Ahora, si hemos analizado en el trimestre pasado, en este trimestre, que todavía nos mantenemos en el 70% y que no logramos alcanzar ese 90%, ya debemos evaluar qué es lo que está sucediendo, qué medidas correctivas pudiésemos tomar en consideración. Y en esa evaluación, en esa observación, es donde aplicamos los indicadores prospectivos, los indicadores lagging. Datos relevantes que nos pueden ayudar como indicadores prospectivos, leading. El número promedio de solicitudes de servicios gestionadas por un especialista de la mesa de servicios. En otras palabras, ¿qué promedio de solicitudes maneja o gestiona cada especialista dentro de la mesa de servicios? Número 2, queremos también conocer el tiempo promedio de gestión por solicitud de servicio. En otras palabras, ¿qué tiempo promedio toma completar cada solicitud de servicio? Esos indicadores siguen siendo del pasado, pero nos ayudan a determinar curso de acción. Vamos a tomar el primer ejemplo que mencioné, el número promedio de solicitudes gestionadas por un especialista de la mesa de servicio. Si vemos un volumen demasiado alto, puede significar que la demanda de solicitudes de servicio es muchísimo mayor que la capacidad que tenemos dentro de la mesa de servicio. En otras palabras, tenemos demasiadas solicitudes de servicio que se reciben por cada especialista dentro de la mesa de servicio. Así que ahí tenemos un problema de capacidad que tenemos que analizar, no hemos determinado. ¿Okay? Ahí podemos evaluar algunas otras alternativas, pero como ejemplo eso nos dice, vamos a evaluar la demanda y la capacidad. Básicamente vamos a evaluar la capacidad. Estamos evaluando la carga de trabajo y eso nos ayuda a determinar si el problema está ahí. El segundo aspecto
para que podemos evaluar es ese segundo indicador leading, que nos dice el tiempo promedio de gestión por solicitud de servicio. Es decir, cuánto tiempo promedio toma por completar cada solicitud de servicio. De hecho, puede ir hasta tipos de solicitudes de servicio. Digamos que en esa evaluación hemos determinado que hay solicitudes de servicio que son sencillas, pero que toman demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay papeleo, porque requieren una aprobación, porque hay ciertas áreas que sí se pueden automatizar. Y nosotros podemos analizar ese tipo de solicitudes de servicio y decidir por automatizar alguna de las actividades dentro del flujo de trabajo para completar ese tipo de solicitudes de servicio, de manera tal que esas solicitudes reduzcan el tiempo, pero a la vez van a ayudar a la mesa de servicio a poder manejar más solicitudes de servicio. ¿Ven? Ven la relación y ven cómo podemos utilizar la efectividad y el papel que juegan estos tipos de indicadores. Así que es bien importante siempre, cuando vayamos a definir indicadores de rendimiento, que tomemos en consideración y establezcamos un equilibrio entre lo que son los indicadores lagging y los indicadores leading. Porque siempre piensen, ok, tengo la información de lo que está sucediendo, pero si no estamos en la dirección correcta y la desviación es consistente, tengo que tomar una acción, tengo que tomar medidas retrospectivas. Pues ahí es donde entran el tipo de métricas o indicadores leading. Así que bien importante que siempre tomemos en consideración esos dos tipos de indicadores. Vamos a hablar ahora qué debemos medir, qué es lo que se debe medir. Debemos medir eficiencia, efectividad, productividad, conformidad o cumplimiento. Cuando vayamos a establecer estas métricas, estos factores, no los factores críticos de éxito, pero sí los KPIs y las métricas, establezcamos un equilibrio entre esas cuatro áreas para asegurarnos que siempre estamos midiendo esas cuatro áreas. Efectividad. ¿Qué es lo que medimos en efectividad? Si ese servicio, si ese producto, si ese componente de tecnología cumple su propósito. Lo que decimos en ITIL, cumple la utilidad, cumple su funcionalidad. Y si esa funcionalidad al presente contribuye al logro de los objetivos de la organización. Son dos aspectos bien importantes, porque puede que el producto, el servicio o el elemento de tecnología cumpla su propósito, pero no contribuye, por las razones que sea, no contribuye al logro de los objetivos del negocio. Que siempre ese debe ser lo primero que, para alinearnos bien, ese siempre debe ser, y decimos alinearnos y proporcionar valor, ese siempre debe ser el objetivo. O sea, siempre mirar hacia cuál es el objetivo que la organización pretende lograr. Debemos medir eficiencia. En la eficiencia, ¿qué tan bien estamos utilizando los recursos disponibles? En recursos disponibles no solamente el recurso humano, también estamos hablando de los recursos de tecnología, estamos hablando de los recursos de financiamiento o de dinero, el presupuesto que se nos ha asignado. Si el proceso o la práctica también es eficiente. Así que vamos a medir ahí cómo se utilizan los recursos. Cuando hablamos de si una práctica es eficiente, ¿cómo medimos esa eficiencia ahí? Digamos que tengamos incidentes. Si vemos incidentes repetitivos, eso es una medida de eficiencia. Hay algo que no estamos haciendo bien. O no estamos investigando la causa raíz, o no estamos dando con la solución correcta desde el principio. Así que esa puede ser una causa de mala utilización de los recursos. Puede ser falta de conocimiento del recurso humano, puede ser falta de destreza dentro del recurso humano y así sucesivamente. Así que ahí medimos eficiencia, medimos cómo se están utilizando los recursos. También en tecnología, yo siempre traía mucho antes en los cursos, cuando comenzamos en los cursos de ITIL Foundation, cuando usted tiene una impresora, esta organización compra una impresora sumamente costosa, a color, etcétera, y la compró para el departamento de mercadeo, pero no está configurada para que todo el mundo la pueda utilizar.
y el departamento de mercadeo, cuando la necesita, no la puede utilizar. Pues eso es una mala utilización de ese recurso. Nosotros podemos configurar esa impresora para que solamente el departamento de mercadeo la utilice cuando más la necesita, digamos todas las mañanas, y después del mediodía dejar ese recurso disponible para el resto de la organización. Así que medidas como esa, medidas tan sencillas como esa, podemos considerar para medir eficiencia. Eso sería un curso de acción si tenemos las métricas adecuadas que midan eficiencia. El otro aspecto es medir productividad. Lo que hablamos en el caso de la capacidad de la mesa de servicio en el ejemplo anterior. Ahí vamos a medir la carga de trabajo y qué resultados se obtienen. Como vimos en el ejemplo anterior, vemos que las solicitudes de servicio solamente se pueden manejar el 70% a tiempo de una manera eficaz y eficiente, pues significa que o dejamos madurar la práctica, a lo mejor es falta de madurez, o tomamos medidas correctivas, curso de acción para lograr el 90% que es el objetivo. Así que esas métricas que vimos anteriormente son unas buenas métricas, ejemplos de productividad. Y finalmente, conformidad o cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, no es solamente cumplimiento en términos de regulatorio, legales. Estamos hablando de que puede ser cumplimiento de las políticas de seguridad, cumplimiento de las políticas empresariales, cumplimiento de recursos humanos, de las políticas de recursos humanos. O sea, que tenemos que mirar también hacia las políticas de la organización. Así que si nos afecta de alguna manera cualquier métrica donde vamos a medir el rendimiento de la organización, tenemos que tomar en consideración esas métricas de conformidad o cumplimiento. Recuerden, políticas dentro de la organización como también regulaciones que existan, tanto legales como obligatorias o regulatorias. Así que 4 aspectos que debemos medir: efectividad, eficiencia, productividad y conformidad. Vamos ahora a entender, ya sabemos lo que es un sistema de medición, o ya he discutido lo que es un sistema de medición, la importancia de los indicadores lagging e indicadores leading, qué aspectos debemos, cuáles son los objetivos de un sistema de medición y qué aspectos debemos medir. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo entonces montamos este muñequito de sistema de medición? Bien, básicamente debemos entender 3 tipos de métricas importantes: los factores de éxito, los indicadores clave de rendimiento y lo que son las métricas. Así que vamos a comenzar por los factores críticos de éxito. Decimos que siempre que vayamos a crear un sistema de medición, debemos entender, debemos definir y determinar y acordar, consensuar cuál es el factor de éxito. ¿Qué nos dice que estamos logrando, que vamos a ser exitosos, que ese objetivo va a proporcionar los resultados que se esperan? Eso es un factor de éxito. La definición de un factor de éxito describen una condición crítica o característica que debe alcanzarse para que algo se considere exitoso. Dentro de los factores de éxito existen los factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito son aquellos que son prioritarios para el negocio. ¿Okay? Aquellos que son de más importancia, que son mucho más relevantes que el resto de los factores de éxito, porque es un término que utilizamos comúnmente. Bien. ¿Qué son indicadores claves de rendimiento? ¿Qué son los KPIs? Los KPIs son los efectos de sus acciones, es decir, miden si se tiene éxito o no, si se alcanzará el objetivo o no. Cuando hablamos de factores de éxito y hablamos de KPIs, hay una relación bien estrecha entre esos dos. Tienen que estar bien alineados, tienen que estar conectados, porque hay una relación de causa y efecto. Los factores de éxito representan la causa y los indicadores de rendimiento nos dicen los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la causa? ¿Qué acciones correctivas en caso de una desviación debemos implementar? O puede ser que ya estamos logrando el objetivo y queremos seguir mejorando. Entonces también hay un curso de acción positivo que debemos tomar en cuenta.
Así que para eso son los indicadores claves de rendimiento, los efectos de las acciones, de la causa. ¿Sí? Así que hay una relación bien estrecha entre lo que son los factores de éxito y los KPIs, y esa relación la conocemos como la relación de causa y efecto. Tienen que estar bien conectados. Así que lo primero que vamos a definir es el factor crítico de éxito para después poder entonces definir indicadores de rendimiento, porque esos indicadores claves de rendimiento, KPI, van a estar siempre mirando a esos factores de éxito que hemos definido. Vamos a ver un ejemplo. Volvamos al ejemplo de las solicitudes de servicio que mencioné anteriormente, de la práctica de solicitudes de servicio. Tenemos como propósito de esa práctica gestionar las solicitudes de servicio de forma efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos acordados. Y mencionamos que un ejemplo de un objetivo acordado es el 90% se completen a tiempo. ¿Cómo traducimos ese propósito en un factor crítico de éxito para poder medir la madurez y poder medir la efectividad y eficiencia y la productividad de esa práctica? Pues un ejemplo de un factor de éxito para ese propósito sería reducir el tiempo para completar las solicitudes de servicio en un 30%. En este caso, digamos, puede ser un 20%. Estamos en un 70%, queremos reducir el tiempo aquí estamos hablando de reducir el tiempo. Así que una de las cosas que queremos hacer, porque tenemos un indicador prospectiva que nos dice, vamos a medir si hay solicitudes de servicio que están tomando demasiado tiempo. Digamos que hemos concluido que hay solicitudes de servicio que están tomando demasiado tiempo, pues vamos a establecer un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Va a ser reducir el 30%, en 30% el tiempo promedio para gestionar y completar las solicitudes de servicio. Así que eso puede ser un buen factor de éxito. Ya entendiendo y comunicando ese factor de éxito, recuerden, hay que comunicarlo, hay que consensuarlo. Vamos a decir que ya lo tenemos acordado, está consensuado. Ahora podemos comenzar a definir algunos indicadores de rendimiento, indicadores clave de rendimiento, KPIs. Ejemplo de esos indicadores: el número promedio de solicitudes gestionadas por un especialista de la mesa de servicio y el número total, el porciento del total de solicitudes de servicio completadas a tiempo. En otras palabras, la primera es un indicador, es un KPI, pero es un leading. Es un indicador que yo quiero evaluar qué tiempo promedio toma el gestionar estas solicitudes de servicio. Ese indicador que presenté anteriormente ya lo estamos aplicando aquí, lo estamos utilizando como un KPI para lograr el objetivo que hemos acordado como factor de éxito, o el resultado que hemos acordado como factor de éxito. Y otro KPI puede ser el porciento del total de solicitudes de servicio completadas a tiempo. O sea, ahí vamos a tomar, cuando vayamos a deseleccionar las métricas, ahí vamos a tomar el total de solicitudes de servicio en un tiempo determinado, digamos un trimestre, que es lo que presentamos en el ejemplo anterior. Pues dentro de ese trimestre, ¿qué total de solicitudes se generaron y cuántas de ellas, qué por ciento se completaron a tiempo? Cuando hablamos de los objetivos acordados, estamos hablando aquí de niveles de servicio. Recuerden que siempre que vayamos a proporcionar un servicio, una métrica, etcétera, tenemos que establecer y llegar a unos acuerdos de niveles de servicio o unos objetivos de niveles de servicio. Y esos objetivos de niveles de servicio, una vez acordados con los usuarios, con los clientes, es la parte del negocio, entonces ahí es donde comenzamos a definir los factores de éxito y comenzamos a medir también o a definir los indicadores clave de rendimiento, los KPI. ¿Okay? Así que repito de nuevo, factor de éxito, ejemplo, reducir el tiempo para completar las solicitudes de servicio en un 30%, que está muy alineado a el resultado que queremos, que es gestionar las solicitudes de servicio de forma efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos acordados. Indicadores, KPIs, que están alineados y conectados a ese factor de éxito, el número promedio de solicitudes que cada
especialista de la mesa de servicios gestiona y el número el % del total de solicitudes que se completaron a tiempo. ¿Sí? Así que ahí vemos un ejemplo de lo que es el factor crítico de éxito y lo que es el indicador clave de rendimiento y cómo los aplicamos. Ya mencionamos lo que es el factor de éxito, hablamos sobre lo que es el KPI. Ahora vamos a hablar sobre las métricas. Las métricas son esos datos relevantes, esos valores numéricos que necesitamos, esos porcientos que necesitamos recoger. Las métricas son bien importantes porque esos son los que nos dan a nosotros la información si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Bien importante que cuando ustedes comience a definir, ya definido el factor crítico de éxito, bien importante que determine si usted cuenta con las herramientas para poder medir lo que se requiere para cumplir con ese factor de éxito. En otras palabras, visite sus herramientas, visite su base de datos. No necesariamente tienen que ser herramientas de la mesa de servicio, pueden haber muchísimos otros tipos de herramientas, pero lo importante es estar seguro que de verdad esa data relevante la podemos obtener, porque de lo contrario va a ser un desperdicio el resto del trabajo que usted vaya a hacer en términos de medición. Así que este es el momento para determinar, una vez ya tengamos el factor de éxito, este es el momento y los KPIs, es el momento para determinar si tenemos la información, ¿okay? O si podemos obtener la información, ¿okay? Que apoyen esos KPIs. Para eso están las métricas. ¿Cómo definimos una métrica? Una métrica es una medida cuantificable, en otras palabras, debe tener un valor numérico que se utiliza para vigilar y evaluar el estado de un proceso específico o de un objeto específico. Como regla general, rule of thumb, recomendamos que debe haber 3 métricas por cada KPI. Decimos, de hecho, como regla general, comience sencillo, asigne un factor de éxito, por cada factor de éxito 3 KPIs y por cada KPI 3 métricas. Una forma sencilla y completa de comenzar un sistema de medición. Mi recomendación es que no vayan más allá de eso. Bien, con eso terminamos. Ya hablamos sobre los 5 aspectos que usted debe conocer, qué es un sistema de medición, los objetivos de un sistema de medición, qué es lo que se debe medir, lo que son los indicadores lagging y los indicadores leading, cuál es el papel que juega cada uno de ellos y finalmente qué son los factores de éxito, los KPI, las métricas y la relación y conexión que debe existir entre esos 3 elementos. Muchas gracias y recuerden, para poder participar y beneficiarse de todos estos Brain Beats, dele clic y suscríbase a nuestro canal. Gracias.